Bueno, pues vamos a ver, es un momento de bastante efervescencia política en Madrid y en el resto del Estado español también, evidentemente. Es un momento en el que surgen y se desarrollan movimientos de mucho tipo, vecinales, antimilitaristas, pacifistas, de extrema izquierda, nacionalistas, etc. Y en ese contexto un cierto movimiento gay que estaba un poco embrionario, pero que bueno, ya tenía ciertas estructuras, tenía nombre y tal, pues estaba en actividad, por decirlo de alguna manera, y avanzaba quizás de manera clara y rápida hacia unas ciertas cotas de institucionalización con respecto a las cuales una serie de personas que estábamos dentro y otras que pululaban alrededor de este colectivo, pues decidimos un poco organizar algo que fuera más acorde con la manera en que teníamos nosotros de ver el movimiento gay y las cosas que nos parecían interesantes y los debates, ¿no? Y un buen día pues nos reunimos un grupo de personas, salimos de la asociación aquella que era el COGAM, que existe todavía, y formamos un grupo nuevo que pretendía reflejar mejor la forma en que nosotros veíamos que debería desarrollarse el movimiento, la lucha gay, digamos, ¿no? Cuando hablo de efervescencia quiero decir que sí había cuestiones políticas más o menos candentes del día a día, ¿no? Y en concreto, bueno, pues era toda la época desde la lucha en contra de la OTAN hasta la lucha en contra del servicio militar obligatorio. El 1 de mayo pues era todavía un motivo de reivindicación y de manifestación importante, etcétera. O sea, movimientos vecinales, había un movimiento de ocupación, empezaba también el movimiento de ocupación de casas, etcétera. Y todo eso sí se vivía de una manera quizá más intensa de lo que se ha podido vivir después, ¿no? En ese contexto, o sea, cuando surge la Radical Gay, surge muy imbricada en todo este tipo de luchas paralelas o perpendiculares, etcétera, ¿no? Pero sí surge en ese contexto y sí surge en una especie de relación de simbiosis, ¿no? De hecho, el movimiento gay que representaba el COGAM en la época se iba distanciando poco a poco de este tipo de movimientos sociales, de otros movimientos sociales y tal, y el nuestro al revés quería estar dentro de todos los demás, ¿no? O sea, si había una manifestación antimilitarista, la Radical Gay estaba allí, si había una manifestación el 1 de mayo, la Radical Gay estaba allí, si había, etcétera. La única a la que no íbamos porque no nos parecía que fuera nuestro lugar era el 8 de marzo, ¿no? Desde el principio, vamos a ver, desde el principio sí teníamos una cuestión muy clara y era que queríamos ser un movimiento que propusiera ideas, que propusiera debates, que sacara temas a la luz, que discutiera cosas. Eso sí lo teníamos claro desde el primer momento. Y desde el primer momento parecía más o menos obvio que para sacar ese mensaje fuera había que acudir a los medios que en aquel momento nos parecían más adecuados. Uno de ellos era de un plumazo, un fanzine, porque no lo llegamos tampoco nunca a llamar revista, pero no solo, también una producción importante en términos políticos del trabajo que hacíamos quedaba canalizada en panfletos, en octavillas y en carteles. Pero es verdad que las cuestiones así en las que queríamos entrar con un poquito más de detalle nos parecía que requerían algo más de espacio que una octavilla de papel, ¿no? que una cuartilla, ¿no? Sí, de hecho es curioso porque en la Radical Gay éramos gente que venía de universos muy distintos, muchos éramos universitarios, otros no, pero compartíamos una cosa todos en el momento en que formamos la asociación o el colectivo, y era que ninguno tenía ninguna experiencia prácticamente en cuestiones de reflexión o de teoría gay o de la teoría queer. Entonces ni se sabía lo que era, o prácticamente era un término que no estaba prácticamente ni siquiera formulado, ¿no? En ese sentido, éramos todos completamente vírgenes de academia gay, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí es verdad que los debates, a medida que iban surgiendo y a medida que se iban planteando, parecían requerir que nos fuéramos aproximando al trabajo que otras personas estaban desarrollando, más en el extranjero que en España, y que era un trabajo que
que era académico. No solo académico, era también en muchas ocasiones, era un trabajo activista o militante, pero a veces también era un trabajo exclusivamente académico. O sea, cuando empezábamos a leer a Foucault, por ejemplo, pues Foucault no tenía un perfil de militante gay, digamos, ¿no? Pero, sin embargo, sí tenía cada vez más una presencia en lo que eran los movimientos de gays, lesbianas y queer posteriormente de Estados Unidos, de Francia, de Italia, etc., ¿no? Eso, sin embargo, nunca supuso que dejáramos de ver la importancia o que dejáramos de dar prioridad también a lo que era la presencia en la calle, ¿no? O sea, no queríamos convertirnos, y no nos convertimos nunca, en un grupo de reflexión intelectual, y no dejamos nunca de salir a la calle a pegar los carteles cuando hacía falta y a ir a las manifestaciones, ¿no? A mí la iconografía, desde luego, me parecía muy importante. A nosotros, en general, nos parecía muy importante la iconografía, y le dábamos bastante prioridad a tener una imagen más o menos fuerte desde el propio logotipo de la organización, que era prácticamente un tampón de estos, como de un sello, hasta los eslóganes, ¿no? El poder gráfico de la palabra, la tipografía, o sea, todo este tipo de cuestiones las analizábamos. Utilizamos muy frecuentemente tipografías muy precisas porque nos parecía que reflejaban, que eran las mismas que utilizaba ACT UP Nueva York, ¿no? Era pues la futura Condé, este tipo de tipografías. A todo esto le dábamos valor y le dábamos importancia, igual que le dábamos valor e importancia a cómo maquetábamos un panfleto, a cómo hacíamos una revista, a qué foto poníamos en un cartel, ¿no? El número 666 no había un orden en los panfletos. No sé de dónde sale esa foto. No lo sé. Sé que hacíamos un trabajo de corta y pega y que encontrábamos imágenes en unos sitios y en otros, que muchas venían de fuera. Esa fotografía, casi con absoluta certeza, no es española, casi con absoluta certeza viene de fuera. Primero porque ese tipo de fotografías en la época no se hacían aquí, ¿no? Y a lo mejor la encontramos fuera y la trajimos aquí precisamente porque nos parecía que ese tipo de imágenes tenían una relevancia y podían existir aquí, ¿no? Eso es un Keith Haring. A ver si te lo sé decir porque no estoy muy seguro. Tengo la sensación de que ese Keith Haring es una fotografía tomada en el baño o en los baños del Centro de Gays y Lesbianas de Nueva York, que tenía graffiti de Keith Haring. No sé si existe todavía el Centro de Gays y Lesbianas de Nueva York, ni si los graffiti existen. Supongo que sí, y los deberían haber conservado. Esa sí es una fotografía que era nuestra, que hicimos nosotros. Debe estar trabajada por encima, creo. Eso viene evidentemente de ACT UP, sí, y eso fue una de las acciones que hicimos, quizá que tuvo más repercusión en la época, que fue una concentración en la puerta del Ministerio de Sanidad, en el Paseo del Prado en Madrid, donde nos juntamos 50, 60, 80 personas, no recuerdo exactamente, no sabía decir, y donde llevábamos pintura roja y dejamos huellas de manos rojas por el suelo de toda la entrada del Ministerio de Sanidad, ante la vigilancia de, a lo mejor, tantos policías antidisturbios como manifestantes éramos, sí. Aquello después Después de esta acción hubo una manifestación más o menos espontánea en la que la pintura roja acabó en varias de las fuentes, la última de ellas, si recuerdo bien, en la Plaza de Callao, en la Gran Vía. Esta es una foto de fuera también. Si no me equivoco, esta es británica, creo que es un grupo inglés, quizás no lo sabía decir, pero es casi seguro británica, no lo recuerdo bien, de la época también, del movimiento entre punk, queer. Es muy gracioso porque ahora esto se ve y se analiza a lo mejor con términos bastante distintos. A lo mejor no analizamos en términos o queer o punk o transgénero, y en aquella época, sin embargo, no había ni tantas vías de acceso a este tipo de imágenes. Eran simplemente imágenes que a nosotros nos resultaban interesantes políticamente, pero que no tenían demasiado discurso elaborado a partir de ellas, ¿no? Nosotros muchas veces trabajábamos así, o sea, trabajábamos con referentes o visuales o personales a los que sacábamos la dimensión política, a los que
sobre los que queríamos teorizar algo, porque sabíamos que tenía una fuerza política, y esa fuerza política, a la hora de expresarla, a la hora de decir en qué consistía, pues requería efectivamente que uno se pusiera a meditar sobre cuestiones.